La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad aquella noche. Las gotas golpeaban los ventanales del ático de Eduardo Monteiro como si intentaran despertarlo de un largo sueño. Pero no era la tormenta lo que le quitaba el sueño, sino la imagen que no podía borrar de su mente. Una puerta azul, una voz temblorosa y unos ojos que lo miraron sin miedo. Nadie sabía lo que había visto allí. Nadie debía saberlo. 12 horas antes, todo parecía como siempre. Eduardo Monteiro, empresario implacable, dueño de una de las constructoras más poderosas del país, comenzaba su día con puntualidad quirúrgica. A las 7 en punto, el café estaba servido, los periódicos alineados sobre la mesa y el silencio reinaba como en un templo. En la casa solo se oía el leve ruido de los pasos de Lucia, su empleada doméstica, que se movía con precisión casi mecánica, como si conociera cada centímetro de aquel lugar mejor que su propio hogar. Eduardo la observaba a menudo sin decir palabra. Algo en ella le resultaba desconcertante. No era solo su eficiencia, ni su respeto constante. Era esa calma impenetrable, esa forma de mirar el mundo sin resentimiento, aún teniendo tan poco. A veces, cuando la veía salir apurada al final del día, con su bolso gastado al hombro, se preguntaba qué la esperaba del otro lado de la ciudad. Aquel lunes, sin embargo, algo en su rutina se quebró. Mientras firmaba unos documentos, escuchó sin querer una conversación entre dos jardineros en el patio. Dicen que la empleada del señor Monteiro vive en una casita allá por el barrio Dos Cedros, susurró uno. ¿La señora Lucia? No lo creo. Ese barrio está lleno de gente con problemas, respondió el otro. Eduardo frunció el ceño. Problemas. Aquella palabra retumbó en su cabeza. Esa noche, solo en su despacho de madera oscura, volvió a pensar en ella. En 6 años nunca había pedido un aumento, ni un favor. Nunca había hablado de su vida. Ni siquiera sabía si tenía familia. Y sin embargo, nunca faltaba, nunca se quejaba. Nadie puede ser tan perfecto sin esconder algo, pensó con desconfianza. Tomó una decisión impulsiva. Descubriría quién era realmente Lucia. No contrató detectives, no pidió informes. Iría él mismo. No por curiosidad, se decía, sino por una cuestión de control. Era su naturaleza, conocer cada detalle de lo que le pertenecía. Al amanecer del viernes, el cielo estaba cubierto de nubes densas. Eduardo canceló una reunión importante, algo que jamás hacía. Vestido de manera más discreta de lo habitual, pidió al chofer que lo llevara a una dirección que había encontrado en una vieja ficha de empleados. El trayecto hacia la zona pobre fue como un viaje a otro mundo. Las calles pavimentadas dieron paso a caminos de tierra. Los muros altos se transformaron en fachadas descascaradas y el aire dejó de oler a perfume caro para llenarse de humo, pan y lluvia. El coche se detuvo frente a una pequeña casa azul con una cortina blanca ondeando en la ventana. Eduardo la observó un momento desde el interior del vehículo. Algo en ese lugar tenía una quietud que no existía en su mundo. Finalmente, bajó. El ruido de la puerta del coche llamó la atención de algunos vecinos que cuchichearon entre ellos. Un millonario allí era como un cuervo en un palomar. Golpeó el portón de hierro. Pasaron unos segundos. Luego la puerta se abrió lentamente. Lucia apareció con expresión de asombro. Llevaba un vestido sencillo y el cabello recogido. «¿Señor Monteiro?», dijo sorprendida. «¿Qué hace usted aquí?». Eduardo la miró fijamente. «Quería ver cómo vive, Lucia». La frase sonó más dura de lo que pretendía. Ella titubeó, luego dio un paso al costado. «Pase, por favor». El interior de la casa era modesto, pero increíblemente limpio. Los muebles, antiguos pero relucientes. En las paredes, algunas fotos familiares y dibujos infantiles. En un rincón, un pequeño altar con una imagen de la Virgen y una vela encendida. Eduardo sintió una extraña incomodidad. En aquella pobreza había una dignidad que no sabía nombrar. Un ruido interrumpió sus pensamientos. 2 niños aparecieron en la puerta del pasillo, un chico de unos 10 años y una niña más pequeña con el cabello recogido en trenzas. «Mamá, ¿quién es el señor?», preguntó el niño.
Es mi jefe, respondió ella con calma. El silencio que siguió fue pesado. Eduardo no esperaba encontrar hijos. Aquello no figuraba en ningún registro. La niña, sin embargo, lo observaba con curiosidad, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos. ¿Le gustan las casas grandes?, le preguntó de repente. Eduardo arqueó una ceja. Digamos que sí, respondió con un leve sarcasmo. Yo también quiero construir casas algún día, dijo ella sonriendo. Aquellas palabras tan inocentes lo desconcertaron. El hombre que había levantado rascacielos enteros sintió que algo se movía en su interior. Lucia lo invitó a sentarse. Le sirvió un vaso de agua. Eduardo, acostumbrado al cristal tallado y al whisky importado, miró aquel vaso modesto con cierta duda, pero lo tomó. El agua tenía el sabor más limpio que recordaba. Desde una habitación contigua se oyó una tos suave. Lucia se levantó enseguida. «Es mi madre», dijo en voz baja. «Está enferma desde hace años». Eduardo la siguió casi sin querer. En una cama sencilla descansaba una anciana de rostro pálido. Al verlo, intentó incorporarse con esfuerzo. «¿Es usted el patrón de mi hija?», preguntó con una voz apenas audible. «Sí, señora», respondió él, incómodo. «Gracias por darle trabajo», susurró la mujer. «Ella hace lo imposible por nosotros». Eduardo no supo qué decir. Apretó los labios y asintió. Había enfrentado políticos, empresarios y jueces, pero nunca se había sentido tan pequeño. De regreso al salón, se quedó mirando el cuaderno de la niña. Eran dibujos de casas, de personas tomadas de la mano, de cielos despejados. «¡Qué mundo tan distinto al mío!», pensó. Cuando decidió marcharse, ya había oscurecido. Antes de subir al coche, volvió la vista hacia la casa azul. En la ventana, los niños lo despedían agitando la mano. Eduardo sintió un nudo en la garganta que no supo disimular. Esa noche, en su ático silencioso, el reflejo de su rostro en el vidrio le pareció el de un desconocido. El eco de las palabras de Lucia resonaba aún en su mente. La vida de la gente no cabe en uniformes. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. En las reuniones, su mente vagaba. En las fiestas, el brillo le resultaba falso. Comenzó a notar lo que antes no veía. El cansancio en los ojos del portero, el temblor en las manos del chofer, la sonrisa forzada de su secretaria. Cada gesto, cada mirada, le revelaba algo que había ignorado toda su vida. Un martes por la mañana, se detuvo frente a un espejo y apenas reconoció al hombre que lo observaba. Por primera vez en años, no vio poder ni éxito. Vio soledad. Esa tarde, impulsado por una inquietud que no entendía, volvió a la Casa Azul. No sabía qué excusa dar, así que simplemente tocó el timbre. Rafael abrió la puerta con una sonrisa. «Tío Eduardo», dijo, corriendo hacia él. El corazón del millonario dio un vuelco. Nadie lo había llamado tío en décadas. Entró y Lucia, aunque sorprendida, no lo rechazó. Le ofreció café, y esta vez el silencio entre ambos fue menos tenso. «No tenía por qué venir», dijo ella. «Tal vez no. Pero quise», respondió él, mirando los dibujos de Ana sobre la mesa. La niña le mostró uno nuevo, una casa con jardín y una placa que decía «Hogar». «¿Esa es la casa de tus sueños?», preguntó. «Sí, pero todavía no la puedo construir», contestó ella con seriedad. Eduardo sonrió apenas. «Quizás algún día puedas», pensó. Aquella noche, al regresar a su mansión, el silencio volvió a caerle encima como un peso. Encendió las luces, pero nada brillaba igual. Abrió su armario repleto de trajes y comprendió que ninguno podía cubrir el vacío que sentía. Durante los días siguientes, comenzó a hacer pequeños gestos sin saber por qué. Saludó al personal por su nombre, preguntó si alguien necesitaba algo, permitió que se sirviera café para todos. Algunos lo miraron extrañados, otros con miedo, pero él no se detuvo. El cambio había comenzado. Sin embargo, una llamada inesperada alteró todo. Era Lucia. Su voz sonaba tensa. «Señor Eduardo, mi madre está peor. No sé si...» «Voy para allá», la interrumpió sin pensar. Esa noche, el millonario cruzó la ciudad bajo una lluvia torrencial.
sin chofer, sin escolta. Lo que ocurriría en esa casa cambiaría su vida para siempre. La lluvia no aflojaba cuando Eduardo llegó a la Casa Azul. Golpeó, entró y encontró a Lucia sosteniendo la mano de su madre, pálida, con respiración corta. Ana y Rafael lo miraron sin ruido. Él dejó el paraguas, aflojó la corbata y habló como quien pide permiso a un lugar sagrado. «Ya llamé a un médico», dijo. «Está viniendo». Lucia dudó, pero asintió. El médico examinó a la anciana, ordenó medicamentos y reposo, pidió estudios urgentes. Eduardo escuchó cada indicación con atención febril, como si se tratara de la licitación más importante de su vida. Cuando el médico se marchó, el silencio quedó aleteando en el cuarto. «Gracias», susurró Lucia. «Gracias a usted», contestó él, sorprendiéndose del tono humilde de su propia voz. Aquella noche se quedó. Preparó té, lavó tazas, ayudó a Rafael con geometría, miró los dibujos de Ana y le dijo que la arquitectura comienza cuando uno imagina la alegría de otros. Lucia lo observó desconcertada. Ese hombre acostumbrado al mármol parecía descubrir con torpeza delicada la textura de lo cotidiano. A la mañana siguiente, Eduardo puso su agenda patas arriba. Consiguió cama clínica por unos días, gestionó consultas, compró medicamentos y alimentos. No lo anunció a nadie. Mientras su equipo negociaba contratos, él aprendía a esperar en pasillos de hospital. Esa paciencia nueva le dolía y lo aliviaba. En su empresa circularon rumores. El señor Monteiro estaba cambiando. Algunos sonrieron con cinismo, otros con alivio. En una reunión, Eduardo anunció becas para hijos de empleados y un programa de salud familiar. Un director habló de costos. Eduardo replicó sin elevar la voz. «Construimos torres con manos que no vemos. Ha llegado la hora de ver». En el barrio las cosas comenzaron a mejorar. La madre de Lucia respiraba mejor. Rafael estrenó cuaderno y pelota. Ana recibió lápices y papel grueso. Eduardo llevó fruta, escuchó historias, aprendió nombres. A veces al salir se quedaba frente al portón azul, como si temiera que el hechizo se rompiera apenas diera la espalda. «¿Por qué hace esto?», preguntó Lucia una tarde. «Porque confundí tener con ser», respondió. «Ustedes me están enseñando la diferencia». Domingo por la mañana los llevó a un centro cultural. Ana copió maquetas en su cuaderno. Rafael contó escalones. Lucia caminó con respeto, como quien entra a una iglesia. En un panel, una frase le atravesó el pecho. «La luz necesita rendijas». Eduardo la repitió en voz baja. Al salir anunció: «Quiero mostrarles un terreno». Era una obra detenida por litigios. Allí presentó su idea. Viviendas sencillas, patios con sombra, ventilación cruzada, bibliotecas pequeñas, espacios de juego, costos honestos. Lucia lo miró con recelo y esperanza. «¿Por qué aquí?». «Porque aquí duele», dijo. «Y uno debe construir donde duele». Siguieron días intensos, reuniones con vecinos, arquitectos jóvenes, ingenieros que aceptaron honorarios modestos, voluntarios. Eduardo escuchó y por primera vez dejó que otros corrigieran sus planos. Los periódicos olieron el proyecto. Aparecieron elogios interesados y críticas feroces. Él evitó cámaras. Prefería la mesa de fórmica de Lucia y el vaso de agua sencillo. El obstáculo llegó con rostro conocido. Un antiguo socio exigió condiciones abusivas para liberar permisos. Almorzaron en un restaurante caro y el hombre habló con la suficiencia de siempre. «Te estás gastando en pobres. La caridad no paga dividendos». Eduardo sostuvo la mirada. «No es caridad, es justicia, y me pagaré durmiendo mejor». El socio se rió y al día siguiente inmovilizó la obra con un recurso. Eduardo pasó la noche insomne, mirando el techo del ático. Al amanecer, condujo hasta la Casa Azul. Lucia le sirvió café y dijo: «Usted sabe levantar paredes, también sabrá abrir puertas». Eduardo entendió, vendió un activo intocable y recompró la participación del socio. Dolió, pero fue un dolor limpio. Los permisos se destrabaron, volvieron las excavadoras.
Los niños del barrio enterraron papelitos con sus nombres bajo la primera losa, rito secreto para pedir buen destino. Ana, de pie junto a él, preguntó: ¿Usted cree que podré diseñar una casa de verdad? Lo creo, y quiero estar allí cuando suceda. Las viviendas fueron tomando forma: ventanas altas, patios ventilados, techos que no convertían el verano en castigo. Un bibliotecario jubilado donó libros. Una profesora organizó un taller de lectura. Un albañil enseñó a Rafael a alinear ladrillos con hilo. Eduardo participó en todo con sencillez atenta, como si cada clavo martillado corrigiera un desvío antiguo de su propia alma. El día de la inauguración amaneció diáfano. Hubo música, churrasco, niños corriendo entre canteros recién plantados. La madre de Lucia, en silla, aplaudía con una energía que no le conocían. Lucia miraba en silencio, con ojos húmedos. Eduardo tomó el micrófono, respiró y dijo: «Aprendí tarde que la grandeza no está en lo que alzamos hacia el cielo, sino en el espacio que abrimos en el corazón para otros». Nadie aplaudió de inmediato. Las palabras necesitaron asentarse. Luego estalló un aplauso ancho, de esos que agradecen y absuelven a la vez. Esa noche, de regreso al ático, abrió las ventanas. La ciudad le pareció menos altiva. Firmó documentos que convertían en política permanente lo que había nacido como impulso: becas por mérito y necesidad, atención de salud integral, fondo para proyectos comunitarios administrado con vecinos. Llamó a su equipo legal y les pidió blindaje. El programa no dependería de su estado de ánimo. El domingo siguiente llevó un sobre a la Casa Azul, matrícula de Ana en una escuela técnica con taller de dibujo y una plaza en un curso de verano de arquitectura para adolescentes. Ana lo abrazó sin pedir permiso. «Gracias, tío Eduardo». Él correspondió con torpeza y emoción. Rafael, celoso y feliz, le mostró un carrito remendado con tapitas. Jugaron en la vereda hasta que cayó el sol. La madre de Lucia pidió hablar con él a solas. En el cuarto le tomó la mano. «No te cambiaste de traje, hijo, te cambiaste de mirada». Eduardo no encontró respuesta mejor que un «gracias», pronunciado como una promesa. Pasaron semanas. Las viviendas nuevas respiraban vida. Macetas, bicicletas, ropa tendida. Eduardo iba sin aviso. Nadie se sentía obligado a sonreírle, y eso era exactamente lo que él deseaba. Cuando podía, se quedaba a cenar con Lucia. Arroz, frijoles, historias. Aprendió a pelar mandioca sin lastimarse, a escuchar sin interrumpir, a irse sin anotar una deuda. Un jueves, Ana llegó al ático con su carpeta. Extendió dibujos claros, con sombras bien resueltas y plantas limpias. Eduardo los revisó con paciencia de maestro y orgullo de padre tardío. «Te falta aire en esta galería», dijo. «Mira cómo respiran estas otras ventanas». Ana corrigió con lápiz suave. Lucia miró la escena como quien contempla un milagro cotidiano. Aquella noche, frente al ventanal, Eduardo recordó por qué había tocado la puerta azul aquella primera vez. La desconfianza lo había traído. La verdad lo había hecho quedarse. Una verdad sencilla y contundente. Nadie es solo su función. Cerró los ojos y vio manos. Las de Lucia fregando en su mansión, las de la anciana orando, las de los obreros guiando hilos, las de Ana dibujando luz, las de Rafael midiendo el mundo a zancadas. Cuando volvió a abrirlos, la ciudad seguía enorme. Pero ya no lo intimidaba, porque había aprendido a entrar por la puerta correcta. Y esa puerta, descubrió, no estaba en ningún edificio. Estaba en las personas que, sin pedirlo, lo habían convertido en alguien capaz de construir algo más que mansiones. Un nosotros. Al día siguiente, volvió al barrio, sonrió al cielo limpio y siguió sin ruido levantando vidas y puentes.